Vamos a continuar con nuestra meditación del libro Segunda de Samuel. Habíamos estado considerando la experiencia de David previo a su reinado completo sobre Israel. Él está reinando, como vimos, sobre Judá. Y habíamos visto algunos pormenores en el capítulo 4, el capítulo 3 también. Y podemos retomar capítulo 3 de Segunda de Samuel y el versículo 22. Habíamos visto ya algo acerca de esta porción. Dijimos, David muestra su misericordia para con aquel que le enfrentó, sin ninguna necesidad. Esto también habla de nuestra manifestación espiritual o natural. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con aquel que nos dañó, que nos perjudicó? Bueno, nuestra tendencia natural es la venganza. Eso es nuestra tendencia de nuestra carne. Por eso tenemos que aprender a conocer nuestra carne. Como siempre digo, conocer la carne de otro es muy fácil. Uno le mira y dice, sí, porque la hermana o el hermano está en su carne. Pero ¿qué hay de mi carne? ¿Será que realmente la conozco y que la puedo mantener en sujeción o mi carne hace lo que quiere? Bueno, David aquí es un buen ejemplo. Él no tiene ningún tipo de rencor en su corazón. Y dice, podemos leer el verso 20 para refrescar también nuestra memoria. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 20, dice, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Qué hermoso cuadro. Aquí vemos a un rey en total dominio de su propia vida. Vale la aclaración final de este versículo. Dice, cuando se fue Abner, se fue en paz, dice, en paz. ¿Será que así también va a ser en nuestra vida cuando Dios permita que nos encontremos con aquel que nos criticó, que nos perjudicó, que se rebeló contra Dios? Porque este hombre, como dijimos, él conocía la voluntad de Dios, pero no le importó. Teniendo su oportunidad, hizo todo lo contrario. Y por eso él representa muy bien a la casa de Saúl, tipo de la carne. Alguien que no sabe aprovechar sus oportunidades, un creyente carnal. Que el Señor nos libra a nosotros también. Bueno, dice el verso 22, y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió.
Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestro vestido y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera, antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey el matar a Abner, hijo de Ner. Y también dijo el rey a su siervo: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Israel viene de una larga guerra civil. Este conflicto, como vamos a ver un poquito más adelante, empobreció a Israel en gran manera. Siempre que hay contiendas familiares, contiendas congregacionales, el resultado es pobreza. Y a veces somos partícipes, por no juzgar nuestra tendencia. Sabemos que al Señor no le agrada, pero igual hacemos, porque tenemos ese ímpetu. Dice el apóstol Pablo: huye, dice, de las pasiones juveniles, dice. Es esos arrebatos. A veces, como hemos visto, hasta estamos orgullosos de nuestra carne. Lo decimos con nuestros hechos. Cuando hablamos se nota nuestro orgullo natural. Bueno, aquí vemos el perjuicio. Dice el versículo 32: y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. La manifestación de la tristeza, los conflictos y las guerras en el pueblo de Dios solamente sirve para tristeza. Por supuesto que un creyente en su carne no se da cuenta de eso. Es más, como dije, tal vez hasta se sienta bien, porque le tenía que decir. A veces escucha así. No, dice, ¿cómo voy a soportar que me diga así? Bueno, tendría que leer un poco más la Biblia, porque el apóstol Pablo dijo: porque todo lo puedo en Cristo. Pero nuestra carne, no. Qué terrible perjuicio para el pueblo de Dios. Y así vemos hasta hoy en la historia de la iglesia, las divisiones, las contiendas y los homicidios. Muchas veces no son literales, como leemos aquí, pero vemos el daño tremendo por la falta de perdón. Sobre todo nosotros que por la gracia de Dios conocemos este mensaje. Y vemos la actitud una vez más de estos muchachos, los hijos de Sarbia. Habíamos dicho, ellos son sobrinos de David. Y vemos permanentemente esa actitud de hacer lo que a ellos les parece. Eso ya estuvimos considerando.
Eso también es algo que tenemos que aprender si vivimos en sujeción, que no podemos tomar decisiones nosotros. Ni aún el pastor puede tomar la decisión que quiera. Necesitamos consultar a Dios. Y muchas veces estamos tan mal acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones y vemos el daño que sufre el pueblo de Dios. Dice el capítulo 4, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Aquí hay algo muy interesante. Este hombre Isbosé no depende de Dios, dependía de un hombre. Aquí vemos el resultado. Cuando ese hombre falta, sus manos se debilitan y todo el mundo tiene miedo. Muchas veces Dios permite así en nuestra vida que alguien ya no esté para probar a ver cuál es nuestra actitud. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero en realidad estamos dependiendo de las personas. Y Dios prepara una circunstancia, por ahí esa persona viaja o se enferma o parte con el Señor. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? ¿Será que realmente somos de fe? Hace poco considerábamos, cuando los jóvenes tienen la oportunidad de tomar decisiones, ya sea porque sus padres partieron o porque alcanzó la mayoría de edad, ¿qué es lo que hace? La mayoría fracasa. Ahí tiene su oportunidad, pero no sabe aprovechar. Pero aquí vemos este triste caso. Isbosé, él escuchó de la muerte de su general. Sus manos se debilitaron y todo el pueblo se atemorizó. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de banda de merodeadores, o sea, lo que hoy se conocería por comandos militares. Tenía 2. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas también habían huido a Gitaín y moraban allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iban huyendo apresuradamente se le cayó el niño. Y quedó cojo, su nombre era Mefibosé. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isbosé, el cual estaba durmiendo a la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, sus hermanos, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isbosé dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isbosé a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isbosé, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo de que Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isbosé y lo enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón.
uno de los capítulos más tremendos de la Biblia. Como dije en la clase anterior, no estamos viendo una guerra contra el enemigo, sino una guerra entre hermanos, sin ningún sentido. Esta gente que está involucrada aquí en los primeros versículos, tanto Isbosé como sus colaboradores, tipo de la carne, y se manejan con códigos naturales. Ellos creyeron que se iban a congraciar con David, pero David está en la escena reinando. Y como dijimos, él es un tipo del Señor Jesucristo y tipo también de la nueva creación. Él está reinando. ¿Será que necesita de alguien que le ayude de esta manera tan cruel para sostener su reino? Hay un secreto que muchos aquí conocen. Cuando Dios establece un ministerio, no hay hombre que lo pueda quitar. Si Dios le dio un lugar, olvídese, no vaya a procurar defender con métodos carnales. No, es imposible. Si este Isbosé fuese sido levantado por Dios, no lo iban a matar así nomás. Pero vemos aquí el resultado y el final de la carne. Pero vemos también, gracias a Dios, la vida de David, que es un ejemplo para nosotros. Él sabe que su reino fue establecido por Dios. Él no necesita de ninguna trampa para sostenerse. Estos hombres entraron. ¿Por qué le permitieron entrar? Bueno, porque eran militares. Y en esa época los militares cobraban con trigo y algo de dinero. Seguramente entraron al palacio a buscar trigo. Por eso los guardias le permitieron entrar ahí. Así que ellos abusaron de la confianza. Y así es el creyente carnal. Se abusa de la confianza. De aquello que Dios le concedió. Sobre todo muchas veces en este mensaje. Perdemos las distancias. Bueno, pero tenemos que aprender a ser respetuosos. ¿Y qué otra cosa encontramos aquí? Bueno, en primer lugar nos llama la atención el versículo 4, la aclaración acerca de este pequeño niño que se lesionó en la huida y quedó lisiado, que lo vamos a encontrar unos capítulos más adelante. Tiene mucho que ver en el desarrollo de este libro. El versículo 7 leímos que ellos caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Así que para llegar a Hebrón más o menos caminaron 50 kilómetros. Ellos, a pesar de ser militares, de tener rango de importancia en Israel, tienen una conciencia que le acusa por lo que hicieron. Pero van y se encuentra con un rey levantado por Dios, conforme al corazón de Dios, representando nuestra vida espiritual. ¿Y qué va a decir David? Dice, y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Berotita. Mire, si David hubiese sido un carnal, le hubiese dicho, bueno muchachos, no sé cómo agradecerle, me hicieron un gran favor. Pero David no dijo así. Y así también nosotros tenemos que aprender. Muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos con creyentes que nos quieren hacer favores. Y lo único que van a hacer es traernos problemas con el Señor. Hay cosas a las que algunos le llaman bendiciones que en verdad no lo son. Son problemas. Y mire lo que dice David. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Esta palabra que encontramos aquí, angustia, es una palabra muy interesante. Es sinónimo de la palabra angosto o estrechez. No hay estrechez que le conmueva a David. Él ya fue rescatado. Él aprendió en su escuela preparatoria del desierto que Dios controla todas las cosas. Allí puede estar Isbosé, del otro lado puede estar el enemigo.
Ojalá todos podamos decir así: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Qué maravilloso. Salmo 34. Los momentos de estrechez en nuestra vida, el enemigo quiere aprovechar para que tomemos atajos. A veces la estrechez es económica y nunca falta uno que le trae una solución. Estrechos, apretados, angustiados. Salmo 34 y el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pueden ser muchas, Dios tiene el poder de librarnos. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este hermoso salmo escribió David. Él aquí está reflejando su experiencia. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Las circunstancias de la vida que nos rodean. Versículo 17. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias al Señor. Dice, Él nos libra de todas nuestras angustias. Piense por un momento cuánta experiencia de angustia hemos pasado. Estrechos de salud, estrechos en nuestra economía, nuestras relaciones de familia, apretados. Y ya pasamos. Ya estamos a kilómetros de esa circunstancia. David dice, vive Jehová, dice, que ha redimido mi alma de toda angustia. Salmo 71. Este habla de la oración de un anciano. Salmo 71 y el versículo 20. Mire lo que este anciano conoce. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Toda nuestra experiencia Dios preparó. Cada angustia, cada soledad, cada amargura, pero también prepara nuestra salida. Así dice aquí, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Qué hermoso cuando aprendemos a conocer a nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 6. ¿Será que Pablo también pasó por estas circunstancias? 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo
y en ayuno. Esto forma parte de la vida de un fiel, las angustias. David pudo levantar su mano y decir, vive Jehová, que me rescató de esto. A mí no me preocupa estar apretado por las circunstancias. A él no le hacía nada que estuviera ahí este hombre. Y así también si alcanzamos madurez. Si la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, no hay problema por las circunstancias. Dios es el que nos libra. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué haría esto? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él encontró la clave de la victoria, nuestra debilidad. Él no buscó con algo carnal poder enfrentar su situación. Él sabía que en la total dependencia de Dios estaba su victoria. Por eso no lo afectó. Dice, me gozo en las debilidades. Habíamos dicho, esta palabra es sinónimo de estar totalmente satisfecho. Tranquilo nomás. Me gozo en debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ojalá todos aprendamos este secreto. ¿Dónde está nuestra verdadera victoria? Dios utiliza las angustias, como recién leímos. En Segunda de Crónicas hay un ejemplo, podemos leer. Segunda de Crónicas, capítulo 33 y el verso 10. Dios utiliza esta circunstancia cuando andamos desviados. Note lo que dice, Segunda de Crónicas 33, verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Qué gran cosa que Dios hable en nuestra vida. Y que el Espíritu Santo lo tiene anotado. Le habló a Guillermo, le habló a Fanny, a Marco, a Paola, le habló. A veces creemos que nadie sabe que yo escuché lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Mas ellos no escucharon, dice. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fue puesto en angustia, dice. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, al menos tuvo una actitud sabia. Yo he conocido hermanos en angustias tremendas y llegó el punto de la muerte. Ni aún así quisieron volverse a Dios. Qué triste condición. Aquí vemos que la angustia Dios muchas veces va a utilizar. Nos va angostando el camino. A ver qué vamos a hacer. ¿Vamos a llamar a estos dos asesinos que nos arreglen el problema? ¿O vamos a llamar a nuestro Dios? David tenía bien claro de dónde venía su victoria. Y él puede decir, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Él no quiere ninguna ayuda carnal. Él sabe que fue levantado por Dios y que Dios se va a encargar de todo.
Y así también en las cosas cotidianas de nuestra vida, permanentemente nos están ofreciendo ayuda natural. Y bueno, ojalá que todos tengamos la experiencia que tuvo David y la que tuvo el apóstol Pablo. Me gozo, dice, en estas angustias. Me gozo cuando estoy ajustado, apretado por las circunstancias. Aprender a depender de nuestro Dios. Como dije, el enemigo siempre va a tener algo que ofrecer. Por ahí a usted se le rompió algo y viene el enemigo con un regalito. No, dice, no sabe qué bendición. Así me dijo un día un hermano. Oh, dice, esto es una bendición. Dice, pagué nada. Yo dije, eso es robado. Y me dijo, no, es cuestión de conciencia, pastor. Cuidado con esas cosas. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida de fe, sea cual sea la circunstancia, y no tomar ningún atajo. Aquí hay un hermoso cuadro en David. Y dice, versículo 2, entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y le cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isbosé y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Qué triste también este capítulo. Guerra civil, muerte sin ningún sentido. En ningún momento vemos que se le está dañando al enemigo, porque si para algo estaba Israel y Dios había levantado a estos líderes era para preservar a su pueblo y cuidar su territorio. Pero como vamos a ver, si nos da el tiempo, Israel se va empobreciendo en gran manera. Y vamos a leer lo que dice el capítulo 5. Dice el título, David es proclamado rey de Israel. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Se comienza a establecer el reino. Por primera vez vemos unido a Israel en un solo cuerpo. Esto va a durar un tiempo, luego Israel se va a volver a separar. Eso ya vamos a ver. David es ungido rey. ¿Qué cosa encontramos aquí? En primer lugar, él recibe el reconocimiento de los ancianos de Israel. Deuteronomio capítulo 17. ¿Por qué ellos le aceptaron? Bueno, era conocido por todos que Dios había ya hablado acerca de David. Él había sido ungido.
Y dice Deuteronomio capítulo 17 y el versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Así Dios había establecido. Ellos iban a vivir rodeados de vecinos que tenían otra costumbre. Y dice, si ustedes van a querer un rey, ese rey tiene que ser el que designe Dios. Y así también hasta el día de hoy. Nosotros vivimos en una sociedad llena de ídolos, llena de imágenes y llena de personas, sobre todo que los jóvenes quieren imitar. Pero Dios también quiere que alguien reine sobre nosotros. Y dice, Dios va a escoger, y ya sabemos de quién habla, del Señor Jesús. ¿Quién es el que gobierna sobre nosotros? Bueno, Israel fracasó, como vamos a ir viendo, y había fracasado hasta ahora por no permitirle a Dios tomar la decisión. Y así también nosotros, ¿en cuántos líos nos metemos? Por no permitir que Dios elija por mí. Así hacemos, decimos que somos de fe, pero elegimos nosotros. Y tenemos una colección de fracaso, naufragio, pero ojalá que un día aprendamos. Ahora vemos aquí los ancianos, ellos se acercan a David, dice el versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Gracias al Señor que ese día llegó. Se va a establecer esta ciudad capital. ¿Cuáles son las características? Bueno, Jerusalén es la ciudad más veces nombrada en la Biblia. Se nombra desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuáles eran las características? Bueno, está en territorio de Benjamín. Dios le dio la sabiduría a David qué lugar va a buscar para establecer el reino en ese tiempo. Habíamos visto, la casa de Saúl pertenecía a Benjamín, así que él tiene mucho tacto de cómo va a manejar esa situación. Él no quiere ir al choque, él está reinando. Y así también cuando Cristo reina en nuestra vida, no queremos conflictos sin sentido. Cuando está Saúl, se arman cada lío insólito. Pero si David está reinando, y si el Señor Jesús también está reinando, vamos a tomar decisiones sabias. ¿Cómo era este lugar? Bueno, está rodeado de montañas y tiene un punto débil, está hacia el norte. Y vamos a leer algo, ya el tiempo se nos fue. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir David, no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecido del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Esta expresión final del verso 9. Esto habla de unas terrazas o relleno de los precipicios del lado norte. Ese era el lugar más vulnerable. Esto también es enseñanza para nosotros. Si vamos y comenzamos a reinar, conocemos cuáles son nuestros lugares débiles. Todos sabemos dónde está nuestra flaqueza.
Y bueno, vamos a poner los límites que corresponden para que el enemigo no pueda entrar por ahí. A veces sabemos dónde está nuestra flaqueza y disimulamos. No, total, estoy en la gracia, ya Dios va a hacer. Bueno, Dios va a hacer, no se haga ningún problema. Pero David tiene esta actitud. Edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. Otra versión dice, llenó el abismo con rocas. Mire la precaución que él está tomando para su reino. Y así también nos habla a nosotros. ¿Cuáles son los cuidados que tomamos? ¿Sabemos por dónde entra el enemigo a nuestra vida? A veces una mala relación, un momento de soledad con esos teléfonos que están ahora de moda. ¿Por dónde entra el enemigo? David va a poner un límite. Y dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Que el Señor realmente nos dé esa capacidad de adelantar y engrandecer la vida de Cristo. Tal vez alguno de los que vio ese lugar habrá dicho, ¿para qué están rellenando todo este lugar? Si tan lindo era así. Ahora está David reinando. Y ojalá que en mi vida y en su vida también estén las obras que sean necesarias para que el enemigo no pueda entrar. Y este reino sea realmente duradero. Que Dios los bendiga ricamente.